Una pregunta. ¿Jesús es Dios o Jesús es humano? Bueno, nosotros sabemos que Dios es los dos. Jesús es Dios y también Jesús es humano. Tenemos la pregunta, ¿quién es Jesucristo? Jesucristo es verdadero Dios, engendrado del Padre en la eternidad, y también verdadero hombre, nacido de la Virgen María. Hablamos de las dos naturalezas de Jesús. Su naturaleza divina, confesamos que Jesús es Dios, y su naturaleza humana, que también Jesús es verdadero humano. Hablando de su naturaleza divina, que Él es verdadero Dios, nosotros escuchamos en el primer capítulo del Evangelio de Juan un texto bien conocido. Escuchamos este texto en muchas iglesias como el texto del Evangelio para el día de Navidad. Versículo 1. En el principio ya existía la palabra. La palabra estaba con Dios. Y Dios mismo era la palabra. La palabra estaba en el principio con Dios. Por ella fueron hechas todas las cosas. Sin ella nada fue hecho de lo que ha sido hecho. No estoy hablando de la palabra. ¿Qué es la palabra? ¿Quién es la palabra? Bueno, dice que Dios mismo era la palabra. Pero más específicamente, leemos en versículo 14. Y la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, la gloria que corresponde al unigénito del Padre, llena de gracia y de verdad. Bueno, la palabra es Dios, pero vemos que Él es Dios, la palabra es Dios, Hijo. Se hizo carne, hablando de la encarnación de Jesús, la concepción y nacimiento de Jesús, de Jesucristo, que Dios Hijo se hizo carne, se hizo humano. Entonces, verdadero Dios y verdadero hombre. También nosotros leemos en Juan 20, 28. Tomás entonces respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Este versículo es después de la resurrección de Jesús. Recordamos que el discípulo Tomás tenía sus dudas. No voy a creer que Jesús resucitó. Necesito tocarlo, ver sus manos y su costado. Pero Jesús se apareció a Tomás y confesó, Señor mío y Dios mío. Jesús no lo regañó diciendo, bueno, yo no soy Dios, pero él aceptó esa confesión, esa proclamación. ¿Por qué? Porque, bueno, Jesús es Dios. Juan defiende mucho la divinidad, la naturaleza divina de Jesús. Pero todas las escrituras enseñan así, que Jesús es verdadero Dios. Pablo, por ejemplo, nos dice en Romanos 9:5, de ellos son los patriarcas y de ellos desde el punto de la vista humano vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas. Bendito sea por siempre. Amén. Y entonces, Jesús es Dios como el Padre es Dios. Pero también, desde el punto de su concepción, también es verdadero humano. Tiene esa naturaleza
humana. San Pablo, de nuevo, nosotros escuchamos de Tito 2:5. Hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, que es Jesucristo, hombre. Jesús, verdadero Dios y verdadero hombre, el mediador entre Dios y nosotros los hombres. Entonces, la pregunta, ¿por qué era necesario que nuestro Salvador fuera verdadero hombre? Bueno, Cristo tenía que ser verdadero hombre y vemos dos partes de la respuesta hablando de su obediencia activa y su obediencia pasiva. Entonces, obediencia activa, como nuestro sustituto, poder cumplir la ley de Dios en lugar nuestro. Entonces, nosotros, como pecadores, no podemos cumplir la ley de Dios. Nosotros, como hemos visto en los 10 mandamientos, no podemos cumplir los mandamientos de Dios. Entonces Jesús, como nuestro sustituto, tenía que hacer eso en nuestro lugar, cumplir la ley de Dios por nosotros, para nuestro bien. Escuchamos de Pablo en Gálatas capítulo 4. Pero cuando se cumplió el tiempo señalado, Dios envió a su Hijo, que nació de una mujer y sujeto a la ley, para que redimiera a los que estaban sujetos a la ley, a fin de que recibiéramos a la adopción de hijos. Y entonces, nosotros estamos sujetos a la ley. Teníamos que cumplir la ley de Dios. Tuvimos que hacer lo que nosotros no podemos hacer. Y entonces, Él vino, se hizo carne, se hizo humano, para estar sujeto a la ley, para cumplir la ley en nuestro lugar, para que nosotros fuéramos hijos. Entonces, como el Hijo es el Hijo del Padre, nosotros somos hijos de Dios. Jesús, de hecho, es nuestro hermano. También Romanos 5:19. Porque así como por la desobediencia de un solo hombre, muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno solo, muchos serán constituidos justos. Y entonces, la desobediencia de un solo hombre. ¿De quién habla Pablo? Bueno, hablando de Adán. El pecado, la muerte, entró por su pecado. Pero por la obediencia, el cumplimiento de la ley de uno solo, hablando de Jesús. Nosotros ahora somos justos, nos dice Pablo. Nosotros somos perdonados. Nosotros estamos dignos de estar en la presencia de Dios Santo. Entonces eso es la obediencia activa de Jesús, que Él cumplió los 10 mandamientos, toda la ley de Dios. Pero también hablando de su obediencia pasiva. Jesús tenía que poder morir. Entonces por eso tenía que ser hombre. Leemos en Colosenses 1, Dios los ha reconciliado completamente en su cuerpo físico, por medio de la muerte, para presentárselos a sí mismo santos, sin mancha e irreprensibles. Jesús tuvo que morir para hacernos perfectos,
sin mancha. También el autor de Hebreos escribe en capítulo 2. Así como los hijos eran de carne y hueso, también él era de carne y hueso, para que por medio de la muerte destruyera al que tenía el dominio sobre la muerte, es decir, al diablo. Y entonces tenía que hacerse carne, humano, para morir, para rescatar a nosotros del diablo, para ser nuestro Señor. Nosotros entendemos Romanos 6, 23. Porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, nuestro Señor. Entonces, alguien tenía que morir para que viviéramos nosotros. Pero esa persona tenía que ser Dios. Y entonces, la pregunta, ¿por qué era necesario que nuestro Salvador fuera verdadero Dios? Bueno, ¿la muerte de nosotros puede salvar a alguien? Claro que no. Leemos en Salmo 49. Ninguno de ellos puede salvar a su hermano ni dar nada a Dios a cambio de su vida. Pero la muerte de Dios, la muerte de Jesucristo es diferente. Marcos 10, 45. Porque ni siquiera el Hijo del Hombre vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Entonces, la muerte de Jesús, de Jesucristo, el Hijo del Hombre, tiene el poder para servir como rescate para muchos. Dice muchos, para que sepan en el sentido hebreo. No está diciendo para algunos, sino en el sentido que es el opuesto de pocos. Entonces podríamos decir, dar su vida en rescate por todos. Nosotros sabemos que Jesucristo murió por todo el mundo. Entonces, Jesús, verdadero Dios, su naturaleza divina, y también desde su concepción, verdadero humano, su naturaleza humana.